colegas y las colegas que están viendo la transmisión por YouTube que por favor en el espacio de chat coloquen sus preguntas. Las estamos recopilando y las vamos a acercar a la mesa de los ponentes o en el correr del día. Así que los invitamos y les sugerimos que así lo hagan. Vamos a dar paso a continuación a Luciana Goñi en representación de su equipo para presentar la investigación Prácticas educativas en centros residenciales de protección de 24 horas para niñas, niños y adolescentes, aportes de la educación social. Adelante, Luciana. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero voy a hacer unas puntualizaciones a modo de advertencia. La primera es que estoy con mucha alergia, entonces capaz que se me escucha un poco rara la voz o me agito en el medio de la exposición, pero más allá de eso, bueno, y la segunda es que intenté concentrar lo más posible en la presentación como las ideas fundamentales que nos parecían interesantes compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, presentar nuestra investigación, que se llama Prácticas educativas en centros residenciales de protección de 24 horas para niñas, niños y adolescentes, y los aportes que desde la educación social se pueden hacer para presentar estas prácticas. A mí me parecía interesante que se incluyera esta investigación en la mesa que refiere a entornos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo porque la educación social, bueno, ahora se ha ampliado muchísimo el campo de desarrollo y de acción de la educación social, pero por lo general está vinculada a unos entornos que en principio podría llegar a parecer que no son de lo educativo. Entonces, bueno, los centros residenciales de protección para 24 horas son los hogares del INAU, es donde viven las niñas, niños y adolescentes. Voy a tener que pedirles el chiflín este, gracias. Que por alguna razón se ven privados de los cuidados parentales. Voy un poquito para atrás para decirles que esta investigación la hicimos con Cecilia Aguilar y con nuestro tutor fue Dalton Rodríguez. Nosotras en ese momento éramos docentes del Instituto de Formación en Educación Social y la hicimos durante el año 2019 y 2020. Entonces, esta era la otra puntualización que quería hacer en el intento de compartir, que me quedó un poco apretado el texto, pero espero que sea lo más amigable posible, que lo puedan leer. Me parecía interesante ubicar acá algunos apuntes del marco teórico como para poder pensar las prácticas educativas, les voy a decir, en los centros de protección de 24 horas y poder presentar, primero que nada, el concepto como amplio de educación como un proceso de inscripción en lo social a través de un trabajo de filiación simbólica. Y también como un proceso de humanización que permite el acceso, la apropiación y el usufructo del patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, en ese contexto, por otro lado, presentar en esto de los entornos, los centros de protección de 24 horas, como les decía, como parte de una política de protección a niñas, niños y adolescentes que por alguna razón se ven privados de los cuidados parentales. Entonces, estos centros no se inscriben dentro de una política educativa, se inscriben dentro de una política social de protección. Y una de las preguntas que surge en la formación y que surge a los educadores y a las educadoras es, bueno, ¿qué de lo educativo podemos hacer? ¿Existe algo de lo educativo que podamos hacer acá? Entonces, esa parecía también, nos aparecía como una pregunta a la hora de pensar el proyecto de investigación. Cuando los niños y las niñas se ven privados de los cuidados parentales e ingresan en los centros de protección de 24 horas, las educadoras y los educadores se convierten en la figura adulta de permanencia y de referencia de esas niñas y niños que viven allí. Y desarrolla unas acciones, unas tareas que se vinculan a la asistencia, al cuidado y a la educación. Entonces, a veces es, bueno, si yo estoy todo el tiempo diciéndole a los niños que se tienen que vestir, les tengo que hacer la comida, ¿qué hay de educativo en eso? No me queda tiempo, dicen a veces las educadoras y los educadores, para hacer estas cosas importantes de la educación. Y entonces un poco ahí nosotros decíamos, bueno, ¿qué tiene que ver la asistencia, el cuidado y la educación? Y hay una autora que se llama Perla Selmanovich que dice, bueno, hay algo del carácter simbólico con el que cargan los cuidados materiales que está vehiculizado por la enseñanza. Cuando esos cuidados
esas acciones que desarrollamos de cuidado concreto, hacer la comida, cambiar un pañal, bañar a un niño, acompañarlo a la escuela, tienen una orientación a lo simbólico, hay una intencionalidad de que haya algo que vaya más allá de la acción concreta, hay algo de lo educativo que se presenta. Entonces, por ahí era algo de lo que nosotras planteábamos como previos a la hora de llegar a estos centros para pensar en conjunto con los equipos estas cuestiones que ahora voy a mostrarles en los objetivos. Pero otra cosa que no me quiero olvidar, si no me voy por las ramas, es que también pensar que estos dispositivos de hogares, internados, centros de protección residencial de 24 horas, tienen unas características particulares. Y ahí tomamos de Segundo Moyano un concepto, él dice que los rasgos distintivos de una institución particular que hacen a la cultura institucional influyen en las formas de desarrollo de las prácticas. Entonces nosotras también queríamos pensar, bueno, ¿hay algo de lo particular de este dispositivo que afecte la forma en la que se desarrolla estas prácticas? Teniendo en cuenta las prácticas educativas y los elementos de las prácticas educativas que entran en relación, como dice Paulo Freire, bueno, que necesitan que existan unos sujetos que se relacionen que su relación esté mediada por unos contenidos educativos a ser presentados, a ser aprendidos en un marco institucional determinado y que haya unos objetivos, unos métodos, procesos, técnicas que sean los que hagan que esos contenidos se pongan a jugar ahí. Esos eran como los apuntes que nosotras teníamos teóricos con los que empezamos a pensar. Y nuestros objetivos en la investigación tenían que ver con el objetivo general, comprender y explicitar los distintos elementos que configuran las prácticas de los educadores y educadoras en los dispositivos de atención residencial de 24 horas, y como objetivos específicos, identificar las tareas que desarrollan los trabajadores con cargo de educador en el marco de la práctica laboral, porque un apunte a realizar es que las personas que tienen el cargo de educador no necesariamente tienen formación específica en educación. Entonces hay unas cosas que tienen que hacer vinculadas a la tarea educativa, pero no hay unos saberes específicos vinculados a la educación. Entonces, ¿de qué manera pueden desarrollar acciones educativas si no tienen esa formación? ¿Cómo hacen? ¿De qué manera entienden a la educación? ¿Cómo se desarrollan estas prácticas? ¿Qué vínculo tiene la formación específica con el desarrollo o la posibilidad de desarrollo de prácticas educativas? Y analizar las formas en que se desarrolla la tarea educativa en los centros de atención residenciales y conocer la perspectiva de las personas en función de educador sobre sus prácticas. Ahí, nosotras realizamos la investigación en 2 centros de gestión oficial de INAU, esto lo acordamos con las autoridades del instituto, uno era de niñas y el otro era de niños. La metodología que utilizamos fue cualitativa y usamos como técnicas la observación participante, el análisis documental y la entrevista en profundidad. Nosotras con la observación básicamente lo que queríamos era poder identificar dinámicas, algunos momentos específicos de la dinámica que se daba en los centros e informantes calificados a los que después hacerles las entrevistas. Y en el análisis documental lo que buscábamos era, ¿cuáles son los relacionamientos, cuál es la relación entre los lineamientos institucionales con el rol y con la tarea? Esto elegí no presentarlo porque no me iba a dar el tiempo, pero es interesante cuando leemos los documentos programáticos o los proyectos que tienen los centros que la palabra educador o educadora casi no aparece. Aparecen equipos de referencia, adultos referentes, pero no hay nada de lo específico que aparezca ahí. Y cuando aparecen algunas tareas vinculadas al trabajo socioeducativo, como se dice, no están específicamente vinculadas al rol, sino que aparecen como cosas a hacer de cualquiera de las personas adultas que participan de esos centros. Entonces ahí hay algo que se desfigura de la tarea. Si venimos viendo que no hay una necesidad de formación específica, tampoco hay unos lineamientos claros, ¿qué es? ¿Cómo hacen para desarrollar prácticas educativas estas personas en el cargo de educador? Eso fue básicamente lo que pensábamos, ¿no? Cómo triangular después esa información que iba surgiendo. Bien, vengo bastante bien, me quedan 3 minutos y creo que ya es la última. Cuando nosotras hicimos las entrevistas, que les preguntamos un poco a las personas entrevistadas, ¿qué era para ellos ser educador? ¿Cuáles eran las tareas que realizaban?
Y con la observación también participante, lo que observamos fue que las prácticas educativas tomaban unas formas determinadas. Y nosotras, en función de esas formas y esas características particulares, las ordenamos en 3 modalidades, que les dimos a llamar por ahora una modalidad pragmática, una modalidad que integra el reconocimiento de la otredad y una modalidad reflexiva. Una puntualización a hacer sobre esto es que cuando hablamos de una modalidad en la práctica no quiere decir que una persona cristaliza esa modalidad en una persona, sino que las formas que toman las prácticas es dinámica. Un educador puede desarrollar unas acciones de la modalidad pragmática, pero en otro momento puede desarrollar acciones que tiendan a una modalidad reflexiva. ¿Cuáles son las características? Bueno, en relación a la modalidad pragmática, el rol del educador se construye en base a su experiencia filial, desde la mirada del padre o madre, y ubica a los sujetos en el lugar de hijos, a los educandos como si fueran hijos. Dicen, es como la casa de uno, tengo que hacer como si fuera una madre sustituta, yo los trato como si fueran mis hijos. Entonces, es algo que se pone en juego y que también hay como muchas irrupciones como subjetivas desde ese lugar a la hora de pensar las prácticas y de concebir a los sujetos. El énfasis está puesto en la incorporación de hábitos y normas, así como en el mantenimiento del orden de la casa y de cuestiones que son previas y externamente establecidas. No se ubica al sujeto con la posibilidad de participar en la construcción de su propio proceso. Lo que hace que esa mirada esté posicionada desde el paradigma de la situación irregular y que las prácticas sean sobre todo tutelares y culpabilizadoras. Las personas que sobre todo desarrollan estas prácticas tienen resistencia para la participación en espacios de capacitación, de revisión y de formación permanente, porque no entienden que estos espacios les aporten algo para esta tarea concreta. No pueden vincular los contenidos que se dan en los espacios de formación permanente con la tarea que tienen que desarrollar. En la segunda modalidad, que empieza a surgir el reconocimiento y empieza a considerarse de manera destacada la presencia del otro que importa, se integra a las tareas la mirada del sujeto. Todavía sigue esa mirada tutelar, pero empieza a aparecer al otro como singular. Es quizás una mirada que sigue siendo como del otro, como desde su vulnerabilidad, pero sí aparece la posibilidad de la transformación. Hay una intención del educador en sus acciones para que los sujetos pasen por algunas experiencias que los transformen. La modalidad reflexiva empieza a aparecer la posibilidad de reflexión sobre las tareas, los lugares, sobre tomar distancia de la práctica para poder pensar en los objetivos, para poder trascender la acción concreta y poder pensar, con esta acción, ¿qué otras cosas yo puedo hacer? ¿Qué es lo que este sujeto puede aprender? ¿Qué experiencias pueden ser las que viva? Y sí se da una valoración como sustantiva a los espacios de construcción colectiva, a los espacios de cuidado de equipo, de reuniones de equipo, de formación permanente. Para terminar, solo para que aparezca en la placa, algunos apuntes que eran como interesantes para dejar y para continuar pensando. Esta investigación es una investigación exploratoria, muy inicial, de acercamiento al contexto. Puntualizar y afirmar que la tarea educativa sí está presente en los centros de atención de 24 horas, que refiere a acciones de asistencia, cuidado y educación, que se desarrolla sobre la base de relaciones educativas, que tienen unas características particulares, la importancia del trabajo en equipo, de reuniones que generen lenguajes y discursos comunes, acuerdos básicos, así como la formación de las y los educadores, y lineamientos claros institucionales sobre la tarea también, porque todas estas cuestiones impactan directamente en la posibilidad de atención de los sujetos de la educación. Muchas gracias. Perdonen el acelere, pero muchísimas gracias por estar acá y por las personas que nos están mirando, a las compañeras de la mesa también. Ya cedo la palabra.